Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar de la clasificación de funciones desde el punto de vista de las relaciones que hay entre el dominio, el codominio y su imagen. Ellas son la función inyectiva, surjectiva y biyectiva. Empezamos. Función inyectiva. Dada una función f de dominio D y codominio C, se dice que es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de símbolos? Dado dos valores cualquiera del dominio, x1 y x2, que pertenezcan al dominio, tales que esos valores sean distintos, eso implica que las imágenes también son distintas. O también de otra manera, es dado dos valores iguales de imágenes de la función, tengan igual preimagen. Vamos a verlo con un ejemplo del punto de vista de grama de Venn y de forma cartesiana, de eje cartesiano. En el grama de Venn la definición se cumple. Si ustedes observan es que para cada valor de mi dominio A, B, C le corresponde una imagen. Y para ser no inyectiva, quiere decir que acá el elemento A y el elemento B de mi dominio le corresponde la misma imagen, por eso no es inyectiva. Y para la función inyectiva, lo que se hace, en este caso, esta sería la función f de x, lo que se hace es se trazan rectas paralelas al eje de las x y observando que si a la gráfica la cortan un punto, es inyectiva, y si la cortan más de uno, no inyectiva. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver acá. Y es lógico porque cumple la definición. Si ustedes observan, acá para dos valores distintos de mi dominio, menos 4 y 3, les corresponde la misma imagen, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos para ver si la función es inyectiva o no inyectiva. En el ejemplo dice, dada una función y me dan el dominio de la función, me dice que el dominio es del 1 más infinito y el codominio de los reales. Y la función es una función cuadrática, x cuadrado más 2x menos 2, y me dice demostrar que sea inyectiva esa función. Así que voy a partir de qué? De la definición de función inyectiva. O sea, puse, dado dos valores cualquiera, x1 y x2, que pertenecen al dominio de la función, tal que las funciones son iguales. Quiere decir que para esto yo tengo que demostrar que los valores de la preimagen, ya sea x1 y x2, sean iguales también. Así que lo primero que voy a hacer es reemplazar x1 en la función y después x2. Voy a hacer, ahí lo reemplacé x1 al cuadrado más 2x1 menos 2 e hice exactamente lo mismo con x2. Ahora tengo que trabajar algebraicamente para llegar a que x1 es igual a x2 a la demostración. Para eso paso todo al otro término y voy observando que tengo x1 y x2 acá. Tengo el menos 2 y el 2 se pueden cancelar y tengo 2x1 y 2x2. Así que lo voy a juntar a eso. ¿Para qué eso lo junto? Porque acá observo que yo tengo una diferencia de cuadrado. Así que lo puedo transformar en un binomio conjugado. Y acá tengo un factor común 2, se me repite el 2. Así que eso es lo que yo hice ahí. Y si ven, me queda una suma de dos términos en el cual se repite x1 menos x2 nuevamente, así que saco factor común nuevamente y obtengo el producto que yo quería. Quiere decir que ahora lo que voy a tomar es por separado. x1 menos x2 igual a 0, despejo x, llego a la igualdad, que x1 igual a x2. Así que la primera parte se cumple. Y después tengo x1 más x2 más 2 igual a 0. Quiere decir que x1 más x2 igual a menos 2. Si el dominio no fuera 1 más infinito, fueran los reales, ya esta función no es inyectiva porque no cumple la parte segunda de mi análisis de la función. Así que en conclusión, lo que sí acá, ¿por qué acá es inyectiva esta función? Debido a que x1 más x2 nunca puede ser menos 2 porque mi dominio va del 1 al más infinito, así que nunca x1 más x2 la suma me va a dar un número negativo. O sea, lo que yo quise poner, puse que si x1 y x2 son mayor o igual que 1, la suma tiene que ser mayor o igual que 2. Por eso esto es absurdo, es falso. O sea que x1 es igual a x2, quiere decir que la función es inyectiva. Lo vamos a ver en un gráfico. Si el gráfico este dijimos que era una parábola, acá está la parábola resuelta y el valor del dominio mío empieza del 1. Así que si empieza el 1 voy para allá, así que voy a tomar
la función solamente esta parte de la función, ¿sí? Esta es la parte de la función que tomo. Si ustedes observan esa partecita de función, la función es inyectiva. Ahora, si tomaba todo el dominio que serían los reales, ya no, porque ahí trazando una recta corta en 2 puntos. O sea que ahí queda demostrado también, muy importante, que si yo restringo mi dominio, la función yo la puedo resolver, la puedo hacer inyectiva. Veamos otro ejemplo. Dada la función g definida por g reales de reales, dominio los reales y más codominio los reales, la función es una función racional, x sobre x cuadrado más 5, determinar si g es inyectiva y en caso no lo sea, redefinir la función para que sea inyectiva. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la ejercicio anterior. Imaginamos dos valores cualesquiera del dominio, la llamé a y b en este caso, que pertenece a los reales porque nuestros dominios son los reales, y digo que g de a igual a g de b. Es decir, que reemplazo en la g de x el valor de la x por a y después por b. Y obtengo esta igualdad en el cual, si ustedes observan, es una proporción. Como toda proporción, producto de los medios igual a producto de los extremos. Así que eso es lo que hago. Y voy tratando de trabajar algebraicamente para poder igualar a 0. Hice distributiva, pasé todo a un solo miembro y observo que tengo esto y esto tiene algo en común y esto tiene en común. Así que los agrupo. Acá agrupé este y agrupé este. Y saco sus factores comunes. En a cuadrado, en a b cuadrado menos b a cuadrado puedo sacar a b como común. Y en 5a menos 5b el común es 5. Y obtengo esta condición. Si ustedes observan, me quedan dos términos. Tengo b menos a y acá tengo a menos b. Lo tengo lo mismo, pero al revés de los signos. Es decir, que lo que puedo hacer para que me quede igual y poder sacar factor común es cambiar el signo al 5. Le pongo menos, eso quiere decir que me cambia los signos de adentro, menos a más b, saco factor común b menos a y me queda un monomio de b menos a multiplicado por ab menos 5. Como esto es un producto igual a 0, tomo por cada factor igual a 0. Quiere decir que b menos a igual a 0, me queda que b igual a a. Y en el otro caso me queda que a por b menos 5 igual a 0, me quiere decir que el producto de dos valores, a por b igual a 5, dos valores del dominio. Es decir que acá no es inyectiva ya por esta razón, ya que no me queda una igualdad. No siempre va a ser a igual a b. ¿Por qué? Porque yo puedo poner, acá pongo un ejemplo, que si a vale 1 y b vale 5, tenemos que f de 1 y f de 5 reemplazando en la función g, me queda igual a un sexto. Por lo tanto, g no es inyectiva. Por eso vamos a redefinir el dominio de esta función. Para redefinir el dominio de g de modo que sea inyectiva, se debe verificar que se cumpla que a sea igual a b y que a por b no sea igual a 5, sino distinto de 5. Para que sea distinto de 5, ¿qué puede ser? O es mayor o es menor que 5. Quiere decir que vamos a analizar por separado qué pasa cuando es mayor y qué pasa cuando es menor. Recordemos que a igual a b, así que yo puedo reemplazar la b por la a, que es lo que hice acá. A por a es a cuadrado, acá está, y pasé el cuadrado al otro miembro. Como pasa como raíz, esto es una ecuación, queda como valor absoluto. No se olviden que los valores absolutos eran a mayor que 5, a menor que menos raíz de 5, por ser valor absoluto. Cualquier cosa, toda inecuación está en los videos anteriores de mi canal. Vamos a verlo en un eje real, esto para que así lo entendamos mejor. Tenemos dos resultados, menos raíz de 5 y raíz de 5, y una es mayor y otra es menor, así que viene desde el menos infinito hasta la raíz de 5 negativa, y desde la raíz de 5 positiva al más infinito. Quiere decir que nuestro resultado es este. Hacemos exactamente lo mismo con el menor, el mismo proceso, y obtenemos esta condición, que el valor absoluto de a es menor que la raíz de 5. Quiere decir que a es menor que la raíz de 5 y a es mayor que menos raíz de 5. Lo vemos en los ejes y obtenemos lo mismo condiciones, menos raíz de 5 y raíz de 5, pero acá obtenemos la intersección entre los valores, entre menos raíz de 5 y raíz de 5. Es decir que nuestro resultado es este. Así que acá tenemos tres condiciones, que serían las condiciones de nuestro dominio. Pero no olvidemos que menos raíz de 5 y raíz de 5 pertenecen al dominio de inyectividad. Así, las restricciones serían, es menos raíz de 5, raíz de 5, incluyendo las raíces,
Esa sería una restricción del dominio. Otra restricción podríamos tomar del menos infinito a menos raíz de 5. Y la otra restricción sería de la raíz de 5 al más infinito. Y ahí obtendríamos cualquiera de estas tres condiciones, la función es inyectiva. Función sobreyectiva. Sea una función f de dominio A y codominio B, si ocurre que todos los elementos del codominio es imagen de algún elemento del dominio, la función se llama suryectiva o sobreyectiva. En símbolos quiere decir que para todo valor de i perteneciente a mi codominio existe un valor de x perteneciente a mi dominio, tal que la i sea igual a f de x. Vamos a verlo con ejemplos. Si obtenemos que cada valor de mi dominio correspondan imágenes de mi codominio, o sea que de mi codominio no me sobre nada, que todos sean imágenes, todos los valores del codominio sean imagen, esa es una función suryectiva o sobreyectiva. El otro ejemplo sería, del punto de vista gráfico, es que esté definida para todo el codominio, o sea que el eje Y, que es el codominio, esté definida para todos esos valores. Esa sería una función sobreyectiva o suryectiva. Para que no sea una función suryectiva, sería en este caso. ¿Por qué? Porque sobra un elemento acá del codominio. No me puede sobrar ningún elemento del codominio. No me interesa que lleguen varios al mismo valor, sino que no me sobre ninguno del codominio. Igual que en este ejemplo no sería función porque esta función f de reales, ¿cierto? Reales de reales, ¿por qué? Porque en la parte negativa no existe nada. El psique inclusión no sería función suryectiva. ¿Por qué? Porque mi codominio son los reales y mi imagen serían los reales positivos, incluyendo el cero. Es decir que no coincide la imagen con el codominio. Y por último, la función biyectiva es cuando es suryectiva e inyectiva al mismo tiempo. Eso es una función biyectiva, o sea, una función uno a uno. Vamos a ver unos ejemplos cómo se analiza para ver cuándo una función es suryectiva. Dice, determinar si la función x cuadrado menos 1 es sobreyectiva. Para eso vamos a analizar la imagen, o sea, y. Por eso, lo que vamos a hacer, una forma de resolverlo, es reemplazar f de x por y despejar la x para ver qué valores toma y. Yo despejo x y observo que tengo la raíz cuadrada de y más 1 igual a x. Quiere decir que el valor de la y está dentro de una raíz de índice par, así que no puede ser negativa, tiene que ser mayor o igual que 0. Despejo la y me queda mayor igual que menos 1. Quiere decir que su solución es el intervalo del menos 1 al más infinito. Así que el codominio o la imagen tiene que ser perteneciente al intervalo menos 1 más infinito para ser suryectiva la función. Veamos otro ejemplo. Determinar si esta función con este dominio, este es el dominio, cuál va a ser la imagen para que esta función sea sobreyectiva. Así que hacemos exactamente lo mismo. Vamos a cambiar f de x por y despejamos la x. Es decir que paso esto multiplicando, hago distributiva, junto las x con las x, después despejo la x y obtengo esto. Y si ustedes observan acá, para saber el valor de y, observan que esto es una función racional, es decir que el denominador no puede ser 0. O sea que acá tenemos que 3i menos 1 es distinto de 0, que ese i es distinto de 1/3. Quiere decir que mi imagen van a ser todos los reales menos 1/3. Y eso, cuando cumplo esta imagen, la función es suryectiva. Vamos a analizar la función f de x igual a menos x cuando x es mayor que 0 y x cuadrado cuando x es menor o igual que 0. Y vamos a analizarla si es biyectiva. Recordemos, para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y suryectiva o sobreyectiva al mismo tiempo. Así que vamos a analizar la parte inyectiva primero, ¿sí? Para eso, recuerden que para ser inyectiva elegimos dos valores cualquiera de mi dominio, A y B,
mayores que 0, porque estoy analizando la primera parte, y hago que f de a igual a f de b. Y como la función vale menos x, reemplazo a la x esa por a y por b. Como tengo menos a igual a menos b, podremos decir que a igual a b porque los signos se pueden cancelar. Así que ya cumple la primera parte de la función cumple. Vamos a analizar la segunda parte ahora. Vamos a decir que AB es menor o igual que 0. Y vemos que la función vale x cuadrado. Así que vamos a reemplazar la x por la a y por la b. Y me queda a cuadrado igual a b cuadrado. Quiere decir que simplificando me queda que a igual a b. O sea que ya podemos decir que tenemos en las dos situaciones, en las dos funciones que tenemos partida, la función f de x, la función cumple la inyectividad. Es decir que la función es inyectiva. Vamos a analizar ahora la parte de subyectiva. Recién la vimos, para eso reemplazábamos el valor de x por, la de f de x por y, despejamos la x. Si ustedes despejan la x de acá, me queda que x es menos y, ¿sí? Y recordemos, si x es mayor que 0, quiere decir que menos y es mayor que 0. Menos y mayor que 0, como es negativo, el negativo invierte el signo de la desigualdad y me queda que y es menor que 0. Es decir, que mi imagen sería del menos infinito al 0. Hacemos exactamente lo mismo con el menor que 0, lo único que me queda x cuadrado. O sea, despejo, llego a la conclusión que me queda que la imagen es del 0 al más infinito. Es decir, que si yo a estas dos imágenes la uno, obtengo una imagen desde el menos infinito al 0, unión del 0 al menos infinito, por el 0 lo incluyo. Así que estos serían los reales. Así que si los reales y mi codominio son los reales, coincide la imagen con el codominio que tengo. Quiere decir que esta función es biyectiva. Bueno, con este último ejercicio, este video se termina acá. Espero, como siempre les digo, haya sido de su agrado y sea útil para ustedes. Lo único que me queda decirles es que sigan con sus éxitos, que no me aflojen y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video.